Queridos hermanos, quiero anunciarles que el 4 de abril queremos celebrar con ustedes la resurrección de Cristo. Será el domingo 4 de abril. Pueden conectarse desde las 6:30 AM para saludarnos, pero el culto comenzará a las 7 AM. Preparen sus himnarios. También tendremos nuestro mensaje bíblico. Y recuerden, 4 de abril a las 6:30 en la mañana, hora de Guatemala, por vía Google Meet. Los esperamos ese día y queremos gozarnos juntamente con ustedes, platicando y también enviándoles ese mensaje de la palabra del Señor y gozándonos en la adoración a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos de nuevo con ustedes para meditar en la palabra del Señor, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes más textos bíblicos que revelan la Santa Trinidad. Así podemos identificar este estudio. Y quisiera, antes de meditar en la palabra de Dios, que orásemos al Señor. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las cosas que nos has permitido estudiar de tu palabra. Gracias, Señor, porque al ir viendo lo que la Escritura dice, podemos ampliar más el conocimiento de tu persona, de la obra del Señor Jesús, la obra del Espíritu Santo, y ver, Señor, esa obra con gratitud y de verdad, Señor, experimentar en nuestras vidas un profundo amor hacia tu persona. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas entender más y más tu palabra, iluminados por tu Espíritu Santo. Y te pedimos esta bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces, hermanos, más textos bíblicos que revelan la Santa Trinidad. Hasta este punto de nuestro estudio acerca de la Santa Trinidad hemos dado muchos conceptos que son necesarios para el conocimiento de esta doctrina. Incluso hemos estudiado muchos textos trinitarios, ya hemos estudiado varios, especialmente en el Antiguo Testamento, pero queremos agregar más de los pasajes de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hemos dicho que aproximadamente en el Nuevo Testamento hay unos 40 textos trinitarios, y por supuesto, muchos de ellos con enseñanza para la vida de la iglesia, la vida del cristiano individual. Pero lo importante es que estamos enfocando nuestra atención en la Divina Trinidad. En realidad, debemos reconocer que todos los textos de la Biblia siempre se deben profundizar más y más. Y eso va a ser así toda la vida, hermanos. Cosas que las entendemos hoy hasta cierto punto, si el Señor nos permite vivir más y si el propósito de Él es que siga la existencia de la tierra, en 5 años se van a entender más de su parte. En 10 años se va a entender más, porque así es el estudio de la palabra de Dios. Muchas veces los comprendemos bastante, pero es necesario saber que se pueden estudiar más y más los textos. Sin embargo, lo que ya sabemos nos ayuda a tener una posición firme en cuanto a nuestra fe. Queremos ver en primer lugar en esta oportunidad textos que vienen del Antiguo Testamento. Recordemos que en la revelación progresiva de la doctrina de la Santa Trinidad se hace más clara y más clara en el Nuevo Testamento, y es la razón, la encarnación del Hijo
y la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, con la luz del Nuevo Testamento, muchos textos del Antiguo se comprenden más. Ya hemos hecho notar en estudio anterior que desde Génesis 1:1, la palabra Dios, es decir, la palabra que ahí se traduce Dios, es la palabra Elohim en hebreo y aparece en plural. También en Génesis 1:26, al crear al hombre, el Señor, y ahí habla otra vez esa palabra Elohim y en plural, pero habla de plural también cuando dice hagamos al hombre. Habla en plural cuando dice hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Todas esas palabras están en plural, lo cual habla de la pluralidad de las personas divinas. Lo mismo ocurre en Génesis 11, versículos 7 y 8, cuando en la Torre de Babel el Señor dice, descendamos y confundamos ahí su lengua. Dios habla con otras personas que harán la misma obra. El tema del ángel de Jehová es otro aspecto del Antiguo Testamento muy importante. En hebreo, la palabra es Maleach Yahweh, o sea, el ángel de Jehová, y ocurre muchas veces. Por lo menos aparece 21 veces en el Antiguo Testamento en los diferentes libros de la Biblia. La expresión el ángel de Jehová designa apropiadamente al Verbo de Dios, o sea, Cristo, en su estado de preencarnación, ya que el Verbo de Dios es el mensajero por excelencia del Padre. Recordemos Juan 1:18, donde se dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha hecho la exégesis o interpretación exacta de Dios. Y en Hebreos 1:1 al 3 también es notorio ahí, porque el Hijo es la palabra de Dios. Dios ha hablado en Hijo. Es importante recordar que el ángel de Jehová se identifica con Jehová mismo en la Escritura. Hay muchos pasajes, pero podemos citar Génesis 48, versículo 15 y 16. Jacob, al bendecir a los hijos de José, o sea, a Efraín y a Manasés, dice, y bendijo a José diciendo, dice el texto, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Y miren la tercera frase, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Notemos las tres frases paralelas que usa Jacob para referirse a Dios. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me mantiene, y la tercera frase, el ángel que me liberta de todo mal. Y esto identifica al ángel totalmente con el Dios único de Jacob. Tres frases para hablar de Dios, del mismo Dios. Y así que estableciendo este concepto podemos rápidamente ver algunos de los textos que mencionan al ángel de Jehová identificado como Dios. Jueces 13, versículo 3, versículo 9 y Jueces 13, 22. Vamos a escoger estos versículos porque el pasaje es extenso, pero es importante ver estos detalles. Este texto narra el anuncio del nacimiento de Sansón y ese anuncio es efectuado por el ángel de Jehová. Se aparece primero a la madre como un varón de Dios
con aspecto de ángel en 13, versículo 6. Posteriormente se aparece a los dos, es decir, al padre y a la madre, quienes le preguntan por su nombre, y él les dice que se llama Admirable en el versículo 18. Ese nombre es uno de los nombres del Mesías en Isaías 9, versículo 6. Ustedes recuerdan, porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será su nombre Admirable, dice. Es uno de los nombres del Señor. Ahora, Manoa, el padre de Sansón, le ofrece un sacrificio a Jehová ante esta visión y todo lo que se les anunció. Y el ángel de Jehová hace un milagro, ascendiendo en la llama del altar hacia el cielo, cuando se ofrece ese sacrificio. Y los esposos se postran en tierra, es decir, lo adoran al ángel de Jehová, cosa que un ángel creado no permitiría. Acordémonos de Apocalipsis 19:10 y 22:9, cuando Juan se postró delante del ángel y el ángel le dijo: no me adores, porque yo soy consiervo tuyo. Entonces, los ángeles no permiten adoración, pero el ángel de Jehová sí permite ser adorado. El pasaje termina diciendo en el versículo 21 y 22, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Versículo 22, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y la Biblia narra eso, y bajo la inspiración está aprobando todo lo que se dijo aquí. En Zacarías 3:1 ya hemos estudiado que al ángel de Jehová se le llama Jehová. Y el ángel de Jehová es Jehová mismo, que habla de Jehová en tercera persona. Ahí el texto dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová hablando de otro Jehová, indicando una distinción entre dos personas que reciben el nombre de Jehová. También en Zacarías 14, versículos 3 y 14, se habla claramente de lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo a la tierra en la batalla final de Armagedón. Y se dice en Zacarías 14, versículo 3, y Jehová saldrá y peleará con aquellas naciones, y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. Esa misma escena es descrita por el apóstol Juan en Apocalipsis 19, 11 al 18, donde ya nosotros podemos ver al mismo guerrero divino de Zacarías 14, 3 y 4, y es llamado allí fiel y verdadero, y se le llama el Verbo de Dios en Apocalipsis 19, 11 al 13, y la identificación es indiscutible. En Zacarías 14, 4 es el descenso de Cristo a la tierra, y Apocalipsis 19 también, solo que en Zacarías dice que Jehová pondrá su pie sobre el monte de los olivos. En Malaquías 3:1 también Jehová anuncia que visitará la tierra, es decir, Dios dice que va a venir a la tierra y que será precedido por un mensajero. También Isaías 40, versículo 3 anuncia lo mismo. Y en Mateo 3, versículo 3, el texto dice que esto se cumplió cuando Juan el Bautista apareció para señalar a Cristo, que vino a este mundo por primera vez. Esta serie de textos habla de que Jehová, el Señor, vendría a la tierra, y eso ocurrió solo con la persona del Hijo. Él fue el que vino a la tierra. Es importante, Malaquías 3:1, se lo leo, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y está hablando Jehová.
Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y dice, y el ángel del pacto, o sea, el ángel de Jehová, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que la venida de Cristo al mundo fue la venida de Jehová a la tierra. En Isaías 63, versículos 9 y 10, se menciona a las tres personas divinas. En el versículo 9 se ve la relación del Señor con el pueblo de Israel. Y dice el versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Él fue angustiado, está hablando de Dios. Y el ángel de su faz lo salvó, está hablando de Dios también con el nombre del ángel de su faz, que es la persona de Jesucristo. Y el ángel de su faz los salvó en su amor, y su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces Isaías resalta el interés de Dios por el pueblo de Israel. En el versículo 10 viene la mención de la tercera persona de la Trinidad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Esta palabra hicieron enojar es muy importante. Es la palabra hebrea atzab, que significa preocuparse, dolor o cólera, dañar, enojar, entristecer, herir, causar pesar, contristar. Todo eso significa la palabra que aquí se hicieron enojar su Santo Espíritu. En la Biblia Reina Valera 60 se traduce hicieron enojar su Santo Espíritu. Palabra que en Efesios capítulo 4 versículo 30 se habla que ocurre cuando el creyente peca y que contrista al Espíritu Santo. Es la misma palabra atzab del hebreo. En griego la palabra es lupeo, que significa afligir, contristar, disgustar, molestar, dañar, estar triste. Entonces, aún las palabras que se usan revelan que el Espíritu Santo es la tercera persona que se menciona allí y que se entristeció de ver la rebeldía del pueblo de Israel. Hay textos que ya los hemos citado, como la bendición sacerdotal de Números 6, 24 al 26, que comparada con la bendición apostólica de 2 Corintios 13, 13, nos hace ver la tripersonalidad de Dios. Es importante, un texto que debemos estudiar con mucha atención, y lo haremos en esta oportunidad, es Deuteronomio 6, versículo 4. Este texto, los judíos no cristianos y los seguidores de Arrio, o sea, los que niegan la Divina Trinidad, utilizan este versículo para objetar la doctrina de la Santa Trinidad. Por eso le queremos dar tiempo. Ellos dicen que la unidad que tan enfáticamente se declara aquí contradice a la doctrina de la Santa Trinidad. Y es un error, dicen ellos, que esto se aplica al nombre de Dios, es decir, a Jehová, a las tres personas. Y subrayamos desde aquí, hermanos, y esto quiero enfatizarlo, que lo que es cierto de este versículo es que declara la existencia de un solo Dios verdadero, pero no va contra la personalidad o la pluralidad que se ve en las tres personas que son un solo Dios. Recuérdense que nosotros creemos que Dios es un solo Dios en tres personas. Y esto es muy importante. Esto se demuestra viendo que el término hebreo usado en este versículo para el número 1 es ejad, que indica uno compuesto
o uno en integración, en contraste con el término hebreo yahid, que es el otro número uno hebreo, que es uno en solitario. Sin embargo, debemos profundizar más este asunto. Entonces, hay dos números uno en hebreo, hermanos. Está ejad, que es el que se usa aquí en Deuteronomio 6:4. Y está yahid, que no se usa, pero lo quiero explicar. Cuando Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ello no niega la doctrina de la Santa Trinidad, sino que excluye absolutamente a todo otro Dios, especialmente los dioses falsos de todas las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Lo que excluye es la idolatría. El texto declara que en el ser de Dios hay una suficiencia que no necesita de ningún otro. Como ya estudiamos nosotros en los atributos de Dios que se ejercitan eternamente entre las tres personas. En otras palabras, Dios eternamente es suficiente. Él no necesita de ninguno, porque Él ama al Hijo y el Hijo lo ama a Él. Entonces, Dios es feliz eternamente, amando y siendo amado, y el Espíritu Santo entre las dos personas como el espíritu de amor, como ya lo hemos estudiado. Pero volviendo a Deuteronomio 6:4, es importantísimo notar la forma en que está escrito el texto en hebreo. Lo transcribo, hermanos. Les voy a decir las palabras de todo el texto en hebreo. Dice, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Literalmente, oye Israel, nuestro Elohim, Jehová uno. Así dice nada más, literalmente. No como está la traducción en la Reina Valera 60 que usamos nosotros, aunque es buena traducción. Son 6 palabras en hebreo, las que aparecen en Deuteronomio 6:4. Los judíos repiten este texto todos los días. Es el texto lema de los judíos. Y ellos dicen 5 veces diarias estas palabras, las repiten, las saben de memoria. Y al final, después de que han dicho la palabra, cuando hacen la primera, segunda y hasta la quinta repetición, cuando terminan, repiten la palabra Ejad por algunos minutos. ¿Qué es lo que dicen? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno. Y se quedan diciendo uno, uno, uno. Es costumbre de ellos. Cuando al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él contestó citando Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Pero en griego, y esto es lo que es importantísimo que noten, hermanos, en griego, ya bajo la inspiración del Espíritu Santo, se agrega el verbo ser al final. En hebreo no aparece el verbo ser al final. Y en griego sí aparece la palabra estin, que es el presente singular del verbo eimi, que significa ser. Es que quiero que noten bien esto, hermanos, porque esto es clave para entender lo que estamos hablando. Entonces, aparece la palabra ser al final de la cita. Especialmente debemos ver esto en Marcos capítulo 12, versículo 29, donde se cita lo que los judíos llaman el Shema, pero donde Jesús suple el verbo ser al final. El Señor Jesucristo suple ese verbo. Y Marcos lo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y ese verbo fija el sentido del texto.
no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, porque es el eterno Hijo de Dios el que está diciendo eso en el Nuevo Testamento. Marcos 12:29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, y aquí viene la cita de Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es no aparece en hebreo, aparece en griego, pero es la explicación del Señor Jesús. Esto es muy importante porque para nosotros Cristo es la autoridad máxima en lo que es Biblia, en lo que es interpretación. Al agregar el verbo ser al final, cobra sentido la mención de 3 veces al Señor, es decir, las 3 personas, y luego declarar que son uno. Es decir, esa expresión, ser ahí, son uno, las 3 personas. El sentido entonces del Shema es: oye Israel, Jehová, el existente eterno. Eloheinu, el Dios en plural. Recordemos que Elohim es plural. Jehová uno es. Ahora, veamos que el Espíritu Santo escogió la palabra Ejad para decir uno en Deuteronomio 6:4, ya que en hebreo hay 2 palabras para decir uno. Ejad quiere decir uno, que en latín, para ayudarnos a entender, sería unus, uno en integración, una unidad compuesta. Y la otra palabra, Yahid, que es una unidad absoluta, en latín sería unicus. Fíjense la diferencia de las palabras, hermanos, porque todo esto nos ayuda a entender. Estoy echando mano aún del latín, que no es el idioma original, pero unus es un uno en integración, mientras únicos es único, tal como se oye. Y esta palabra no es la que usa el Shema, no es la que aparece ahí. La palabra esa es Yahid en hebreo, que es uno absoluto o único, y aparece 12 veces en el Antiguo Testamento. Contadas las veces, hermanos. Y por supuesto, se podría estudiar y ver que la traducción se presta a tantas cosas cuando la trasladan al español, pero en hebreo, Yahid aparece 12 veces, 3 veces en el Pentateuco y el resto en los libros del Antiguo Testamento. Pero en vía de ejemplo, citemos algunos de estos textos para entender bien ese número. En Génesis 22, versículos 2, 12 y 16, en 3 versículos, donde a Isaac se le llama único. Esa palabra único que está ahí es Yahid. Dios le llama a Isaac tu hijo, tu único, o sea, Yahid, porque era el heredero único de la promesa a Abraham. Otro ejemplo aparece en Jueces 11:34, donde habla de Jefté. Ustedes recuerdan que Jefté, cuando volvió de la guerra, ofreció sacrificar a la persona que saliera a encontrarle. Y por supuesto, eso hay que explicarlo, porque, para decirlo así rápidamente, él no mató a su hija. Pero lo interesante y lo que estamos viendo es que habla de Jefté y de su hija única. Así dice el texto en Jueces. Aquí el texto Jueces 11:34 dice que era su única hija y utiliza la palabra Yahid. O sea, un uno, que significa que solo hay una persona y no varias. En Deuteronomio 6:4, cuando se dice que Dios, el Dios de Israel, es Jehová, se usa Ejad, que es el uno colectivo, compuesto o en integración. Es un uno de otros. Fíjense las expresiones que estoy usando: uno de otros.
que hacen la unidad. Con algunos ejemplos se verá el sentido de este término hebreo y lo estoy tratando de explicar bien porque es importante debido a la objeción que se usa por los arreanos. En Génesis 1, versículo 5, en la segunda parte dice: y fue la tarde y la mañana de un día. Y ese un es ejad. Y se puede traducir uno o primer día. Es muy, muy importante. Se ve que el día estaba integrado por dos partes. La tarde, una parte, y la mañana, otra parte. Y también este día era uno de los 7 días que se van a narrar en el capítulo 1. Uno de 7. Es muy importante entender todo esto, hermanos. Es la cultura hebrea la que estamos tratando de entender. Porque nosotros no tenemos la misma cultura, pero podemos captar lo que se está diciendo ahí. En Génesis 2:24, otro ejemplo, dice: por tanto dejará el hombre, una persona, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, otra persona, y los dos serán una sola carne. Una ahí es ejad. En otras palabras, las dos personas son una sola carne en integración. Ese es el sentido que tiene la palabra ejad. En Génesis 2:21 se dice que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas. La palabra una es ejad, una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. ¿Cómo debemos entender esto? Una costilla de las 24 que tiene el esqueleto, es decir, una de otras que hacen la unidad, porque las costillas forman el tronco del esqueleto, y el tronco es uno, pero formado de 24 costillas, y por eso dice una costilla, una ejad, una entre otras. En Génesis 49:16 dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y ahí está la palabra una, y es ejad, porque Dan es una entre las 12 tribus, una entre otras. No es una única, sino que es una que forma parte de un grupo de 12. Entonces el número ejad, el número hebreo ejad, esto significa, todavía quiero presentarles otra cita del Salmo 34, versículo 20. Dice: Él guarda todos sus huesos. Está hablando del justo, que Dios guarda todos sus huesos. Y dice: ni uno de ellos será quebrantado. Y la palabra uno, ni uno, que aparece ahí es ejad. ¿Qué quiere decir esto? Que se toma ese uno para indicar la unidad compuesta que es todo el esqueleto. Lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra es que el justo Dios lo cuidará y que ni un hueso de los 208 que tiene el ser humano va a ser quebrantado. Y en Deuteronomio 6:4, que es lo que hemos venido estudiando, las 4 palabras hebreas del Shema son, se las repito porque son muy importantes. Recordemos que el texto tiene 6 palabras, pero el Shema no son las 6 palabras. Oye Israel no es parte del Shema. Las 4 palabras del Shema son Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Estoy diciéndoselas en hebreo porque así se dan cuenta que son 4 palabras. Pero lo interesante, hermanos, es que Yahweh quiere decir Dios, Eloheinu quiere decir Dios, y Yahweh es la repetición de la primera palabra que quiere decir Dios también, y dice Ejad.
Dice Yahweh, el Padre, Elohim, el Hijo, Yahweh, el Espíritu Santo, es Ejad, uno en esencia. Solo aparecen las tres palabras que significan Dios y la palabra uno. Yahweh, Elohim, Yahweh, Ejad. Está diciendo, para decírselos más claramente en español, Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno. Eso es lo que dice el Shema. Las cuatro palabras. Dios, 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 uno. Eso es todo lo que dice ahí. Porque es uno en esencia. Pero es importante que el Señor Jesús, cuando suplió el verbo ser en Marcos, como ya vimos, estaba diciendo que Dios es uno en esencia. Recordemos que la palabra ejad, o sea, el número uno, puede ser usado como cardinal, lo cual denota unidad, y como ordinal, lo que significa primacía. Todo esto hay que entenderlo, hermanos, en la palabra de Dios, y de esa manera se aplica a Dios. Lo que quiero subrayar es que de esa manera se aplica al Señor Jesucristo. Por eso en la Biblia, Dios es el primero y antes que todos. Es la primera gran causa, independiente de todo, y su suficiencia es absoluta. Eso es cierto de las tres personas divinas. Él le reveló a Isaías esta gran verdad. En varios textos lo podríamos leer, pero solo les recuerdo. Isaías 48, 12 y 13. Isaías 43, 10 y 11. Pero Isaías 44, 6 se los voy a leer. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero. Esta palabra primero en hebreo, aquí en Isaías 46, es Rishon. Que esa palabra, Rishon, es una familia de palabras. La palabra Rosh, que quiere decir cabeza, y que aplicado a Dios indica que Él es el origen de todo cuanto existe. Y otra palabra de esta misma familia es Reshit. Noten que está la R y la letra She, por decirlo así, porque lo que vemos ahí es las letras hebreas que forman estas palabras. Pero dice el Señor: yo soy el primero y el postrero. Y ese concepto de que Dios es la causa de todo cuanto existe se repite en Apocalipsis 1:8, 1:11, 1:17, 2:8, donde Cristo dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el primero y el postrero, idéntico a lo que dice Isaías. Las mismas palabras que Isaías usa para Jehová se usan para Cristo aquí en Apocalipsis. Uno de los pasajes del Antiguo Testamento que se ilumina con lo revelado en el Nuevo Testamento, hermanos, es Isaías 6, versículo 1 al 10, donde el profeta fue llamado por el Señor y vio a Dios en su trono alto y sublime. Isaías, al tener esta visión, se sintió morir porque había visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso vemos en 6:5, y en el versículo 6:8 oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el mensaje que se le da a Isaías es que al pueblo de Israel le viene juicio de parte de Dios por su incredulidad. Los versículos 9 y 10 hablan de esto. Y aquí está el mensaje, que es muy importante porque se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta,
y haya para él sanidad. Obviamente, los lectores del Antiguo Testamento entendían que Dios, llamado aquí el Rey Jehová de los ejércitos, era el Dios del pueblo de Israel, es decir, lo que ya en el Nuevo Testamento se entiende que es el Padre. Pero cuando pregunta, ¿quién irá por nosotros?, solo vieron un plural majestático, o sea, un plural de majestad, y no la Santa Trinidad que se revela más adelante en la Biblia. En Juan 12, versículos 36 al 42, el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice que la persona cuya gloria vio Isaías fue el Señor Jesús. Entonces se entiende mal la pregunta de Dios, ¿quién irá por nosotros? Juan dice en el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y Juan cita el pasaje de Isaías 6 y dice en el versículo 39 y 40, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Las mismas palabras de Isaías 6, pero el versículo 41 es categórico. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan dice que a quien Isaías vio sentado en su trono alto y sublime fue al Señor Jesús en la gloria eterna que siempre tuvo con el Padre, como testifican otros pasajes de la palabra de Dios. Y el otro pasaje revelador del tema trinitario es Hechos 28, versículo 25 al 27. Aquí es el apóstol Pablo quien hace la afirmación que Lucas consignó. Dice el versículo 25, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. El mensaje de Jehová se dice aquí que fue dado por el Espíritu Santo. Entonces se identifica al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo que enviaron a Isaías a darle este mensaje al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento hemos estudiado ya muchos pasajes que nos hablan también conceptos respecto a la Santa Trinidad y debemos recordar esos conceptos. En primer lugar, en Dios subsisten tres personas realmente distintas. En segundo lugar, cada una de estas tres personas es Dios verdadero. Las tres personas son un solo y único Dios. Uno de los temas que nos enseñan la unidad de las tres personas se ve en el hecho de que los creyentes son el templo de Dios. Esto es muy importante. En Efesios 2:22 leemos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y en Colosenses 1, versículo 27, hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces,
las tres personas, según estos textos leídos, están cada una en cada creyente, y de esa manera en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De esa manera se cumplió también y se sigue cumpliendo la promesa de Cristo en Juan 14:23. Él dice ahí: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cuando alguien recibe a Cristo y acepta el mensaje del Señor, el Espíritu Santo entra al corazón, o sea, al fuero interno de la persona que cree, y hace realidad a las tres personas divinas en lo más íntimo del ser, de la persona que cree. El apóstol Pablo clavetea esta gran verdad en su carta a los Romanos, donde muestra la presencia de las tres personas en cada creyente al tiempo, que distingue a las personas y las identifica en la unidad de la esencia divina. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo, hablando de la santificación que Dios obra en el creyente, dice que los verdaderos creyentes no siguen los dictados de la naturaleza pecaminosa. La carne, o sea, el yo caído, eso no obedece el creyente. Ellos se dejan guiar por el Espíritu Santo. Eso, dando por supuesto o por hecho de que el Espíritu de Dios mora o habita en vosotros, dice Pablo, y le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios, es decir, del Padre. Y añade: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Entonces, tener al Espíritu de Cristo significa estar habitado por Jesús. Lo importante de este versículo es que al tener al Espíritu morando en nuestro corazón, es decir, al Espíritu Santo, al ser habitación, casa de Dios, templo de Dios, todas estas palabras que estoy usando es porque así las presenta el Nuevo Testamento. El creyente tiene morando en su alma a la Santa Trinidad, y se ve la unidad de las tres personas que se distinguen la una de la otra. Pero si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre, y si el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, se ve la unidad de la esencia divina. El versículo 10 dice en su primera cláusula: pero si Cristo, y aquí ya pasé al versículo 10, quiero que lo noten, porque estábamos viendo el 9, pero el 10 dice: pero si Cristo está en vosotros. Y ese si Cristo es un sí condicional, que se llama sí necesario. Ustedes saben, en griego hay 4 condiciones, en español solo hay 3, pero la primera condición se llama condición necesaria. No es que se está dudando si está o no está, se está afirmando que sí está el Señor ahí. Por eso dice: pero si Cristo está en vosotros, o sea, se puede traducir: ya que Cristo está en vosotros, en vista de que Cristo está en vosotros, entonces vuestra vida debe ser una vida santa, es lo que está diciendo Pablo. Y en el versículo 11, pasando ya al siguiente, de nuevo da por hecho con otro sí necesario lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Padre, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, estos pasajes muestran una identificación total de las tres personas divinas, porque son una esencia, pero al mismo tiempo se muestra la distinción. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas distintas. En realidad, todo esto sabemos que no es fácil de entender para la mente humana, pero la Biblia lo declara. Y cuando la Biblia dice algo, nosotros debemos tratar de entender qué nos está diciendo Dios. Entonces, aquí se dice que el Padre mora en el creyente, que el Hijo mora en el creyente. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y dice que el Espíritu Santo mora en el creyente. Las tres personas moran en el creyente. Y eso habla de la unidad de las tres personas. Hemos leído estos versículos porque Pablo insiste en decir que los creyentes son habitados, son morada, son casa, son templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso muestra de nuevo la unidad esencial de Dios, porque aunque se distinguen las personas, donde está una de las personas, también están las otras dos. Hay otro tema. Al hablar de la unidad de la verdadera iglesia, se menciona a las tres personas divinas. Y todos estos pasajes son trinitarios, hermanos. 1 Corintios 12, versículo 4 al 6, se ve a la Santa Trinidad usando a la iglesia. Y por supuesto hay que leer los pasajes completos y hasta estudiarlos exegéticamente todo esto. Pero nosotros estamos aquí argumentando lo que se habla acerca de la Divina Trinidad. El versículo 12:4 de 1 Corintios dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y subrayo esta expresión, el mismo. En griego es la palabra auto, que significa el mismo, igual, idéntico. Eso significa auto. Es muy importante porque las tres veces que aparecen las tres personas va a usar la palabra auto. Pero aquí en este caso son los dones, los carismas, que se dice que son dados por el Espíritu. Pero el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios. La palabra griega es diaconías, o sea, servicios. Pero el Señor, hablando de Jesucristo, es el mismo, auto, otra vez. En el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Y aquí la palabra que usa es energeo, que es energías. Pero Dios, o sea, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y usa la palabra auto, diciendo que el Espíritu es el mismo, que el Señor es el mismo y que el Padre es el mismo. Es muy importante todo esto que vemos aquí, hermanos. Pablo dice que todo el ministerio de la iglesia viene por la capacidad de las tres divinas personas. Y esa capacidad se la conceden a los que sirven. Es importante decir esto, hermanos, porque a veces cuando se habla de este tema, se exalta al Espíritu Santo y se habla de los dones del Espíritu y todo eso que algunos hermanos pues enfatizan. Pero en realidad todo viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los dones, las diaconías y las operaciones. La unidad espiritual de ese trabajo la expresa Pablo en Efesios 4, versículo 3 al 6, donde también menciona a las tres personas divinas. El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No se nos manda a hacer la unidad, sino a guardar la unidad confiando en la obra de la Santa Trinidad, que también nos ha provisto todos los elementos de la unidad en la Iglesia universal. El texto dice, Efesios 4, 4 al 6,
un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí menciona al Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo es uno, formado por todos los salvados que vienen por la presencia o viven por la presencia del Espíritu Santo en ellos y tienen la misma esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. En el versículo 5 va a mencionar a Cristo diciendo un Señor, una fe, un bautismo, un Señor, es decir, Jesucristo, una fe, la fe dada una vez por todas a los santos en la Biblia, y un bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo al creer en Cristo. Y el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos. Noten que los versículos mencionan al Espíritu, a Cristo y al Padre. Y dice un Dios y Padre de todos, los verdaderos creyentes, por supuesto, y es sobre todos y por todos y en todos. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que la Santa Trinidad ha obrado la salvación de los creyentes, elegidos según la presencia de Dios Padre, menciona al Padre, en santificación del Espíritu, el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La obra de salvación planificada, ejecutada y aplicada al corazón por las tres divinas personas. Y finalmente, hermanos, quiero leerles lo que dice Judas, versículo 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, es decir, del Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La exhortación de Judas es a que constantemente nos edifiquemos poniendo bases firmes para la fe, o sea, el cuerpo de doctrinas que creemos y que vienen de la Biblia. Que eso lo hagamos orando o dependiendo de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y eso nos ayudará a guardar nuestra vida en el amor de Dios y también a guardar, es decir, a guardar o esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña a orar en el Espíritu, a guardarnos en el amor del Padre y a esperar en la misericordia del Señor Jesucristo. Jamás se nos manda a hacer todo esto en relación a ninguna otra persona o criatura. Solo en relación a las tres personas divinas podemos tener esta esperanza y esperar la misericordia de Dios. Así también terminemos esta meditación, hermanos, con las palabras de Judas, que subrayan la unidad de la esencia divina, que nos recuerda lo visto en Deuteronomio 6:4. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias cada vez que vamos comprendiendo más la Divina Trinidad, porque Señor, queremos amarte más, queremos adorarte, servirte, obedecerte y tener firmeza en lo que creemos, porque tú lo has revelado en tu palabra. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.